el día de hoy y que nos compartas todo ese conocimiento que tienes con respecto a la magia de los números y a la numerología kármica. Un gusto estar con vosotros, Esther. Me hace mucha ilusión. Aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Pues bueno, si te parece bien, para empezar, Silvia, me gustaría hacerte unas preguntas personales. Claro que sí, Muchas Esther. gracias. Mira, la primera de ellas sería, ¿qué significa el amor para Silvia Gelices? Ujú. Bueno, el amor para mí es algo más amplio que lo que muchas veces entendemos como un amor romántico, un amor de pareja, un amor. El amor para mí es algo que es nuestra naturaleza esencial. Nosotros somos ese amor incondicional y digamos nuestro objetivo en la vida es recordar ese amor incondicional, esa plenitud, ese todo que ya somos. Cuando hablamos de amor, el amor abarca muchísimo más de aquello que solemos conocer como amor de pareja o amor romántico. Es un estilo de vida, es una esencia del ser y eso realmente lo que nos conecta con nuestra alma, con nuestra esencia, con aquello con lo que es mucho más grande que nuestra proyección mental o nuestra proyección desde el ego, ¿no? Entonces, para mí el amor abarcaría ese conocimiento esencial del ser, efectivamente. Muy bien. ¿Y cómo hiciste, Silvia, a lo largo de tu vida para desarrollar tu amor propio y desarrollar tu autoestima? ¿Cuál ha sido el proceso de Silvia? Bueno, realmente mi proceso, yo creo que el de muchas personas, para llegar a darse cuenta que hay algo en nosotros que vibra, que es esa plenitud de lo que somos, normalmente es cuando hay algún acontecimiento exterior, alguna cosa que te hace que se te mueven tus cimientos o que de alguna manera estés pasando alguna situación conflictiva, alguna turbulencia emocional, algo que te saca de tu centro, ¿no? Entonces, ese realmente yo creo que muchas veces es la tecla, el detonante para que uno empiece a bucear en su interior, a intentar hacer ese proceso de autoconocimiento, y es cuando tú llegas a ver que en el fondo todo aquello que nosotros proyectamos fuera tiene que ver con nuestro mundo interior, todo aquello que nos está ocurriendo fuera es algo que tiene que ver con nuestro proceso evolutivo, con nuestro propio proceso de autoconocimiento. Cuando tú conectas con eso es cuando empiezas a hacer tu proceso de aprendizaje, de ver tus lecciones de vida, para qué estoy aquí, cuál es mi misión de vida, por qué me ocurre lo que me ocurre, cuáles son las lecciones, porque aquello que me está ocurriendo tiene algo que ver con mis propios aprendizajes álmicos, ¿no? Entonces ves que todo está conectado, que lo que te ocurre fuera no es algo que, digamos, externo a ti, sino que realmente tú lo estás co-creando a un nivel mucho más sutil, a un nivel inconsciente, porque a nivel álmico de alguna manera es lo que tú has decidido aprender, y esas digamos, situaciones exteriores que te están ocurriendo forma parte de esa vibración en la cual tú estás sintonizando para hacer tu propio aprendizaje de vida. O sea, aquella lección álmica que has decidido aprender. ¿Para qué? Para tu propio autoconocimiento, para tu propio proceso de evolución espiritual álmica, para ganar en autoconciencia y para de alguna manera recordar aquello que ya somos, ¿no? Entonces, eso que te ocurre tiene mucho que ver con tu lección álmica. O sea que recogiendo un poco esto que nos dices, una crisis, un momento crucial de nuestra vida, un antes y un después, un acontecimiento impactante, o sea, que me impacte, que remueva mis cimientos, por decirlo así, muchas veces puede vivirlo la persona como, bueno, ¿esto por qué me pasa? Pero también al mismo tiempo, más que juzgar o más que quedarnos en esa situación dolorosa, es como lo que nos estás contando, es descubrir que puede ser una oportunidad para desarrollar o conectar con esa interioridad nuestra y poder utilizarlo como fortaleza o poder utilizarlo como una oportunidad de mejorar o de saber realmente esto que me pasa y haber un antes y un después, en el sentido positivo, digo. Efectivamente, Esther. Lo que ocurre es que muchas veces necesitamos de esas experiencias que nosotros calificamos como dolorosas o que no tendrían que estar ocurriendo o que las juzgamos como injustas. Sí. Las necesitamos realmente para poder darnos cuenta precisamente de esto que estamos hablando. O sea, sin esa experiencia dolorosa,
que crea una turbulencia en nosotros, que nos hace salir de nuestra zona de confort, que nosotros no querríamos que estuviese sucediendo porque nos confronta realmente con nuestro propio aprendizaje. Sin esa experiencia, repito, nosotros no podríamos ver la lección que tenemos que transitar. Necesitamos esta experiencia. Muchas veces me preguntan las personas que vienen a mis cursos o que vienen a mis talleres, ¿no? Pero realmente no podríamos hacer este proceso de aprendizaje, de evolución álmica en autoconsciencia, de recordar ya lo que ya somos en esencia, sin tener que vivir esas experiencias dolorosas, traumáticas, difíciles, conflictivas, esas turbulencias emocionales por los que nadie a priori queremos pasar, porque en el momento en que las estamos transitando, pues no son fáciles, ¿eh? Nos están confrontando con nuestras sombras, con nuestros miedos, con nuestras incertidumbres, con nuestras dudas, realmente con lo peor de nosotros, ¿no? Con el miedo, y con la no confianza en la vida. Realmente no podríamos hacer esa evolución en autoconsciencia sin tener que transitar esas experiencias dolorosas. Es que el alma escoge esas experiencias, no las historias en sí, pero sí la vibración que tiene esas experiencias para poder evolucionar. Sin esas experiencias, normalmente nosotros no evolucionaríamos porque estamos, el ser humano, lo que huye siempre es del cambio, lo que huye siempre es de aquello que le va a sacar de lo conocido, de su zona de seguridad. Entonces, realmente, para poder hacer ese tránsito, esa evolución, necesitamos esas experiencias. Cuanto más duras, cuanto más nos confrontan con nuestros miedos más intensos, más vamos a hacer ese cambio. Cuando estamos en un nivel en el cual decimos, es que he llegado a donde yo ya no puedo, digamos, a mi peor versión, o a lo más, he tocado fondo. Realmente cuando hemos tocado fondo es cuando empieza el cambio, cuando nosotros conectamos con esa situación en que decíamos, hágase tu voluntad, la rendición, que yo le llamo rendición, en el sentido de me pongo en manos de la voluntad del universo, soy un instrumento, y por fin entonces me dejo utilizar. ¿Para cuál? Para poder desarrollar mi misión de vida, que es muy importante. Aparte de las lecciones, que esos son nuestros aprendizajes, está la misión. ¿Para qué he venido? ¿Con qué sentido? ¿Cuál es mi para qué? Para mí, en principio, pero también para el mundo, para poder poner mi vida que sea un servicio de cara al mundo, porque recordemos que nosotros estamos interconectados con el todo. Entonces, todo lo que ocurre a un nivel individual tiene que ver también con lo que tendría que ser un nivel mucho más profundo a nivel de la propia humanidad, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos estamos poniendo nuestro propio granito de arena en la evolución a nivel colectivo, ¿no? También, y eso es importante también saberlo. Muy bien, Silvia. Y digamos, desde tu experiencia profesional, ¿cuáles serían para ti, o lo que has visto a lo largo de tu trayectoria en el trabajo con tus pacientes, las herramientas o los elementos más importantes que puede tener una persona para potenciar su amor propio y desarrollar su autoestima? Lo primero es la autovaloración. Yo creo que conectar con el sentido de que nosotros somos valiosos por el simple hecho de ser, de existir, de haber venido a este mundo, del transitar por este mundo. El ser valiosos es uno de los, podríamos decir, de las vibraciones más importantes de conectar. La mayoría de personas les cuesta mucho conectar con su propia valoración. No somos seres defectuosos, no nos falta nada, no estamos, digamos, el sentimiento a veces que podemos tener de inferioridad, de culpa también, es algo con lo cual tenemos que empezar a conectar con nuestro sentido de valoración. Yo creo que el del merecimiento es uno de los más importantes. ¿Por qué? Simplemente porque ya lo tienes todo, porque en esencia no nos falta ni nos sobra nada. Venimos, digamos, perfectos de fábrica. Lo que pasa que en nuestro procedimiento, en nuestro proceder de la vida, tenemos que conectar con ese sentido de merecimiento. Esto es uno de lo más importante. Cuando la persona realmente conecta con el sentido de merecimiento, de valoración personal,
eso lo exterioriza en el mundo. Entonces todo lo que ocurre fuera empieza a estar en conexión con que yo me valoro, yo me lo merezco, en el sentido, estoy en un proceso de crecimiento, pero desde esa valoración. Esto tiene mucho que ver con, en segundo lugar, con lo que sería la confianza plena en la vida. Esto también es algo que tendríamos que potenciar mucho. Yo siempre potencio en todas las personas que vienen a mis cursos y también a mis terapias individuales, y que eso se ve reflejado también en todo lo que tiene que ver con la carta numerológica, con la numerología. Claro. Con el sentido de los números que nosotros traemos como lecciones de vida. Cuando hay que trabajar en exceso este sentido de la plena confianza en la vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conectamos a nivel álmico con que la confianza plena en la vida, en que nunca nos va a faltar de nada y que todo lo que necesitamos en la vida nos lo va a proveer si nosotros dejamos que eso sea y no interferimos en ese procedimiento con nuestras dudas, con nuestros miedos, con nuestras creencias limitantes, sino que vemos esa confianza plena en la vida de que lo que es, lo que está siendo, es lo que yo necesito para mi aprendizaje. Entonces, en vez de rechazarlo, quejarme, intentar huir de ello, ¿qué hago? Me abro a vivirlo plenamente, porque sé que detrás de eso está mi aprendizaje, que está mi mejor versión. Y yo me abro a vivir eso que la vida me está trayendo sin juzgarlo como negativo. O sea, ese pérdida de trabajo, a lo mejor ese diagnóstico de enfermedad que nunca querríamos tener, a lo mejor pues esa pérdida de una persona querida, ese divorcio, esa separación, esa a lo mejor dificultad a nivel económico. Eso tengo plena confianza en la vida de que si está ocurriéndome en mi vida es porque tengo que aprender algo de eso. Cuando tú te abres a vivirlo con plena confianza, entra el tercer aspecto que es muy importante y que es también lo que tiene que ver con esas herramientas para nosotros subir nuestra autoestima, nuestra propia valoración, porque todo eso tiene que ver con el amor propio que nos estamos dando a nosotros mismos para poder darlo a los demás y proyectarlo en los demás. Y por tanto recoger esos frutos. El tercer procedimiento realmente sería la confianza en la vida, nos lleva directamente a la plena aceptación. Aceptación de lo que es. Aceptación de lo que está siendo, aceptación de mí mismo. Entonces ya no me juzgo con que valoro, con que yo no puedo, con que esto no es para mí, con que esto no estoy capacitado, con que me siento de alguna manera con un sentido de inferioridad en todo eso, sino que la plena aceptación, la confianza en la vida me hace aceptar las cosas que están sucediendo y el primero que me tengo que aceptar es a mí mismo. Me acepto tal y como soy, con mis luces y con mis sombras, porque al aceptarme me estoy amando. Al amarme me estoy dando esa valoración y ese merecimiento. Al darme esa valoración y ese merecimiento me estoy sintiendo digno. Al sentirme digno y llenarme de ese amor propio hacia mí mismo, y eso es por donde tengo que empezar, de esa propia aceptación de mí mismo en todos los sentidos, sin juzgar aquello que a lo mejor me gusta menos, porque hay que abrazarlo. Yo también soy eso y estoy aprendiendo. Cuando soy capaz de ver aquello que juzgo en los demás como negativo, me estoy amando a mí mismo, porque yo soy esa envidia que veo en los demás, yo soy ese egoísmo que veo en los demás. Cuando lo veo en mí mismo, puedo hacer algo por cambiarlo, puedo hacer algo por empezar a ser más bondadoso, más generoso, menos envidioso, no envidiar a los demás, sino que ver que el triunfo de los demás tiene que ver con mi propio triunfo. Cuando yo me alegro de los triunfos de los demás, estoy dejando que la vida me dé sus propios triunfos hacia mí mismo, en vez de pisotearlos, criticarlos, juzgarlos, envidiarlos. Empieza todo por aquí. Entonces, cuando vemos eso, son parte de las herramientas básicas para poder vibrar en amor propio, en autovaloración, en automerecimiento, y cuando yo vibro en ese autovaloración y automerecimiento, porque eso forma parte de mí y yo me lo merezco, esa abundancia, yo me la merezco, es cuando yo lo voy a empezar a proyectar fuera. Y voy a ver que mi vida es abundante fuera. Y voy a empezar a recibir ese amor que yo me estoy dando a mí mismo, porque me estoy autovalorando, lo voy a ver fuera. Entonces, vamos a verlo a un nivel a lo mejor pues más
por ejemplo, un amor más de pareja o más de relaciones, ¿no? De cómo son mis relaciones. Cuando yo me empiezo a amar por encima de todo a mí mismo, yo voy a atraer a personas que con que yo me amo y con que esa es una vibración que vibra en mí, esas personas me van a tratar con ese amor propio que yo me voy a dar a mí mismo. Por tanto, no voy a traer relaciones tóxicas, relaciones que me maltratan, relaciones que me tratan de una manera indigna, relaciones que se aprovechan de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre todo empieza por uno mismo. Es muy así, bien. Esther. Pues muchas gracias, Silvia. Todas estas herramientas son muy valiosas y seguramente van a darle pautas ya de entrada a nuestra audiencia para comenzar a potenciar ese amor propio y desarrollar su autoestima. Y ahora bien, pues vamos hacia los números. Vamos hacia